Hola. Chocate. No. Mi pelo. ¿Cómo está la bebecita? Más bebecita. La más besita aún estoy. Cada día más joven, fíjate. Mira este Así lado. te noto. Me está haciendo bien el Estée Lauder que me Benjamin. compré. Qué bueno que valga la pena. Sí. Esas cremitas, oye. Esos Sí, ceros. Viene con incontaciones Swarovski por el precio de esa wea. Pero estoy bien, ¿y tú, guaguita? Aquí, bien también. Tranquila, relajada, tú sabes. Sobreviviendo. Oye, bien, ¿y tu cuerpo lo sabe? Sé que siempre me pierdo los viernes, porque los viernes mi papá no trabaja y yo no tengo que ir a la universidad. Entonces, para mí es como un Es como sábado. sábado. Ah. Hasta que llega mi mamá y me acuerdo, ya llegó. Ah, Que empieza. se arruinó, se arruinó. No, arruino todo. No, y empieza con que hay que ir a comprar, que quiere adelantar las cosas. Claro. Pero Con la para tener ansiedad, más, po, para que la tener más describe. descanso el sábado y el domingo. Sí, pues sí, la heredé. Pero bien, tranquila. ¿Cacha qué? Recibí un ¿Qué? llamado. No sé hasta qué parte conté del proceso de la pega a la que estaba postulando. ¿Qué parte fue lo último que conté? Nada. Sí, conté que estaba postulando una pega, ¿no? No, yo no me acuerdo que lo hayáis contado acá. Oh, ok, conté. Ahora cuento. Y según yo sí. No sé, Hola, sí, yo no me acuerdo. sí, tampoco. Es que ahora que traigo una vez a la semana me pierdo en la vida en lo que hablamos. Un poco. Y eso que hemos estado súper alejadas, casi divorciadas. ¿Te das cuenta lo que querés contar? La cuestión es que yo postulé hace un tiempo a un trabajo. Yo estoy estudiando, como la mayoría que sabe, porque eso sí lo he contado muchas veces. Y se ofrecía un trabajo en el laboratorio de un hospital de acá. Para estudiantes, un programa, un proyecto de estudiantes, con la finalidad de que estos estudiantes después se mantengan, hagan los clínicos que vendrían siendo como la pasantía, prácticas clínicas en Chile, o en todas partes. Y después de eso quedarse. Entonces te van haciendo bonos como por tiempo que vas durando, idealmente hasta que te quedes con ellos. ¿Por qué? Porque no hay muchos profesionales en lo que yo estoy estudiando. Entonces el hospital intentan agarrarlos más prontamente. La cosa es que postulé a otras partes. No, seamos bien sinceros, yo no quiero trabajar. Postuló con la menos fe. No, pongamos esto así como adelante de todo. Yo no quiero trabajar. Y me di cuenta que me dan demasiado asco los hombres mayores como para buscarme un sugar. Y tampoco estoy en edad, a pesar de que se han ofrecido. Pero no estoy para eso. Otro día contaremos la historia de ese señor asqueroso. Entonces no me queda otra. Y era una buena oportunidad también porque aprendes estando dentro del lugar y que a la vez evitas el proceso de tener que ir a postular como recién egresado, porque estás dentro, ¿cachai? Tendría como hartos beneficios y yo para mí como, entré como estudiante, no te van a juzgar tanto porque era un estudiante, ¿cachai? Cosas así. Tenía como hartos beneficios desde mi punto de vista y conocer a la gente, conocer el sector y darme cuenta al tiro si no me gusta. Ya cagué porque ya estoy, pero darme cuenta. no esperar a certificarme. Ya voy a saber, me carga esta wea. Nuevamente. No como una que estudió muchos años la wea y ahora no le gusta. Sí. Yo creo que probablemente me va a pasar en algún momento en el futuro porque así soy yo. Me deja de gustar todo, hasta yo misma no me deja de gustar una pega. La cosa es que tuve la primera entrevista que fue por teléfono, después tuve la segunda entrevista que fue a través de Zoom y después me llamaron para ofrecerme la pega. Así que esa fue la llamada que recibí ayer. Así que estaba fresquita. Ay, no me habías contado. Nada, porque te quería Pero yo te pregunté, pero yo te pregunté ayer, pues bueno. ¿Te hiciste la huevona? Te pregunté ayer, ¿o no? Cuando me te pregunté el miércoles. miércoles. Todavía no me Te llamaban. pregunté el miércoles. Ay, te felicito, yo a ti no te miento, bebida. Estoy feliz por ti, aunque yo sé que no era lo que tú querías. Cuando dijiste que sea lo que Dios quiera, pero que no quiera esto. Y yo... Sí. Yo con mi frase de mierda. Pero estoy contenta por ti, porque te va a hacer súper bien. Encuentro que una súper buena oportunidad también para ver caras diferentes.
Tanto que quiero ver gente, pero obligado. Si hay que ver gente obligado, idealmente que sea... no hay puede ningún ser, ideal. no puede ser ermitaño toda la vida, guauita. No, o sea, llevar a harta gente en la U es suficiente, ya basta. Y soy bastante sociable. Nadie sabría que no me gusta la gente, si es que no lo cuento. Así que eso, pues me tenían que llevar unos correos, me llegó uno de los correos, me faltaron los demás, así que te llamé, no me contestaron, estoy esperando. Pero en teoría, la única forma de que no entre es que, no sé, me salgan drogas en el cuerpo, algo así, que tengo que hacerme el examen físico. Pero debería estar empezando en la semana del 16. Al menos con la orientación. Así que ahí, cabros, les voy contando cómo se va dando la cosa en los laboratorios. Ojalá no me toque mucho conectar teléfono porque hay un trauma que todavía no supero. Todavía no pasa esa weá y se supone que igual te llaman porque es laboratorio. Pero en fin, eso es mi vida, por sapita. A mí te me pasaron cosas esta semana que no te conté. Cuéntamelo todo. Me subieron el sueldo. Pero mira qué bonita noticia. Sí, es lo más bonito que me ha pasado esta semana. Me llegó un mensaje ayer de mi jefa y era como un mensaje, después cuando yo lo leí entendí que era un mensaje estándar para todos los PRN, que somos podríamos decir que somos una especie de honorarios. Y al principio del mensaje yo dije, coche, me van a echar. Pero después caché que más abajo decía que muchas gracias por todo lo que haces y tu nuevo sueldo es tanto. Bueno, pero no es con review, no te toca como que te digan las cosas buenas, las cosas malas. Es un reajuste. No sé si es por el reajuste de calidad de vida o reajuste porque hubo una reunión hace poco en uno de los departamentos de terapia que alegaron porque las enfermeras les habían subido el sueldo y a los terapeutas no. Entonces no sé si el reajuste es por calidad de vida, no por calidad de vida, sino por el costo de la vida. O es un reajuste porque en realidad tienen que acercarse a lo que es el mercado con los otros hospitales, Sí, los otros hospitales, hay otra cadena de hospitales en esta ciudad donde los PRN, que es lo que hago yo, ganan más. Siguen ganando más, pero ahora me acerqué un poquito. Se acorta la brecha. Y otra cosa que me pasó esta semana, guaguita, es que... ¿Tan bonita como esa? Mejor. No. ¿Sabéis que tú cachai que yo nunca consumo bebida? ¿No? En mi casa nunca hay bebida y el otro día tenía muchas ganas de tomar Coca-Cola. Y el Esteban me dijo, yo te invito. Ay, una salida tan tierna, weona. Una Coca-Colita. Me sentí como de colegio y le dije, vamos, y fuimos a comprar y aparte unas papitas fritas, obvio, porque uno no puede ir a comprar la pura Coca. Y me tomé una Coca-Cola, buena, qué rica que es la Coca-Cola. Que ganas de una Coca, pero con papitas y hamburguesa al lado. Por supuesto que la mía tenía una papitas y hamburguesa al lado, pero hamburguesa de pollo. Rica, weona, rica, refrescante. Qué bueno que nunca la compro porque si no tendría diabetes. Pero compráis la regular. No, es que yo en este momento compré la regular porque si voy a tomar bebida, cosa que no hago nunca, que sea la regular. No, yo tomo decisiones en la vida. Las bebidas gaseosas, Coca-Cola, cualquier marca te van a dar cáncer, se sabe. Pero si me van a dar cáncer y diabetes, no. Entonces que me den cáncer nomás. Y yo elijo la cero de esa versión. Entonces no, yo no estoy dispuesta. Yo no tomo bebida. Yo no tomo bebidas que sean, no sean cero o light. En verdad la Coca-Cola light me carga, me da como un sabor malo en la boca. Solo tomo la cero. Y si tengo que elegir, me gusta la Pepsi cero. Sí, porque a ti te gusta más la Pepsi que la Coca. Pero en mi caso yo quería tomar una Coca-Cola, no me acuerdo la última vez que tomé. Yo ni siquiera cuando salgo a comer pido bebida. No, pues, no hay bebida. Nunca, siempre tomo agua. En mi casa nunca compro tampoco. Dénmelo todo. Porque yo no voy a tener ni cáncer ni diabetes. No, que yo lo estoy llamando al cáncer con pero las bebidas creo que casi, no como muchas cosas procesadas, tan procesadas como esas, porque lo demás todo sí. Esas son las cosas que me pasaron. Puras cosas bonitas esta semana. Sí, yo tomé Coca-Colita hoy día con la pizza que hicimos de almuerzo. Oh, qué rico. Pizza casera hizo la Jime. Hablando de cosas bonitas. ¿Qué cosa? ¿Querías mandar unos saludos? Antes de eso, quiero saber qué estás bebiendo. Coca-Cola, no, cerveza. Cerveza.
Yo de saber que te gustaba tanto la Coca-Colita, me hubiese puesto una Coca-Cola en vez de un té para que no me retara. De saberlo, para prevenir. Porque ¿Estáis tomando té? te conté, no tengo nada. ¿Desgraciada? Y no salí a comprar hoy día, pues salieron los cabros y llegaron sin alcohol. Los cabros. El Roy y la Jime. Y la Jime llega a todas las salidas del súper con un vino. Menos los domingos, porque los domingos aquí en las tiendas no venden alcohol. No sé en tu pueblo, pero acá no. Bueno, vivo en Las Vegas. Acá se vende alcohol 24/7. Ya, aquí alcohol de marihuana. No sé si todos los super, pero por ejemplo Walmart o los supermercados más chicos de acá tienen el cartel al lado del pasillo de los alcohol que dice no se vende los domingos. No se vende. Perdón, ya no se dice el dura. ¿En serio? ¿Real? ¿For real? Y así que los domingos cuando vamos a comprar no se compra porque no se puede. Pero normalmente cuando ya vamos los viernes o los sábados, la Jime siempre llega con el vinito que dura un par de días. Por ella más que nada, porque yo no estoy grabando, no estoy tomando. Qué bueno saberlo, Claudia, que en tu pueblo no se vende copete los domingos. Qué bueno saberlo. Pero no sé las botillerías. Que la gente a veces que una botella como la de Chile. No, señores. Es una hueá como de pasillos. Es un supermercado de copete. Así que, al menos los super no. Pero, en fin, no tengo... tengo té. Tengo dos tipos de té. Tengo un Earl Grey, y que ya no le queda nada, y tengo un té verde con ginseng. Piola. Sí, y ahora, los saludos. Bebecita, ¿quieres partir tú? Por supuesto que quiero partir yo. Lánzate. Mis saludos son de Instagram. Ok. Primero que todo, saludo va para voodoo.marce, que nos escribió con respecto al capítulo de la Lisa McVeigh. Oye, qué cuático el último episodio. Yo hubiese muerto asustada y hecha caca. Porque inteligencia en esos momentos nula. Jajaja, ja, ja. Las quiero mucho, cabras. Siempre me acompañan. Mándese un saludito. Aquí está. Saludos, Marce. Siempre las escucho desde Antofagasta. Y también esta chiquilla tan amorosa nos mandó unos coffee. La mejor, unas 5 estrellas le damos a Budo Marce. Copiar a la Marce. Sean como la Marce. Sean más Marces en la vida. Sí, así que muchas gracias, Marce, por mandarnos esos coffee que van a ser utilizados en promoción. Idealmente que llegue más gente. Muchas gracias, Marce. Hablando de pago, justo me ha llegado un cobro de algo. Estaba sapeando el celular, justo lo abrí, tal cobro. Spotify cobrándome. Bueno, usaba Hulu y eso que ahora lo tengo en promoción. Como soy estudiante. Mi saludo es para Gabriela González. Ella nos escribió en Spotify en el último episodio, en el de Lisa McVeigh, y nos pone cosas que no esperaba saber. 2 puntos. ¿Cómo es el sabor a poto? Y tuve una conversación con mi hermano sobre cómo debía cortar el saludo antes que empezáramos a hablar del sabor a poto, porque para mostrarle el saludo a mi sobrino. Perdóname, hermano, no fue mi intención. La Javi. Ay, te culpé. Dale, bebita. Saludos, Javi. Mi saludo es para Javiera. Javiera así a secas, de Instagram. Ella no escribió este mensaje largo. Oli, ya lo escuché sobre el capítulo de la Lisa McVeigh y tengo mis comentarios. 2 puntos. Abro hilo, hermana, porque este es largo. Oh. Me arriesgo a decir que Lisa tenía TEPT, complejo. La diferencia con el TEPT solo es que son varias experiencias crónicas. El estrés postraumático. Esto me lleva a pensar que poseía un nivel de hiperalerta constante junto con un estado basal de estrés constante. No solamente en su casa, sino que a su alrededor. Entonces es posible que por eso recordara más lugares y pudiese desarrollar un pensamiento más lógico en esos momentos. Además, considero que debe ser alguien súper inteligente, lógica, para haber visto los patrones de su captor y poder manipularlo de cierta forma. Agrego que en los 80 muy probablemente la ciudad es de menor tamaño a lo que se conoce hoy, así que un punto para ella.
Quisiera también aportar que una vez asistí a una charla sobre el abordaje frente a una víctima sexual en la salud. Paréntesis, soy estudiante de medicina. Cierro paréntesis. Y es increíble el poco conocimiento del protocolo que se tiene sobre esto. Existen muchos errores que se cometen hasta el día de hoy, tanto en manipulación y realización de la toma de muestra como en las habilidades blandas frente a estos pacientes. Si actualmente el área de la salud es incapaz de poder abordar estas situaciones, no me puedo imaginar antaño. Y volviendo al caso, porque este mensaje continúa, hermana. Creo que inconscientemente el hecho de que su abuela apoyara a su pareja en las violaciones hacia Lisa debía provocarle cierta vergüenza y vulnerabilidad considerando que son familia. Por eso cuando el sargento le preguntó por la primera vez qué sucedía en su familia, no respondió. Su entorno familiar era tan disfuncional, las múltiples violaciones y ella ser tan joven debía ser una mezcla de sentimientos horrible. Me parece que la diferencia con el caso es que el tipo asesino en serie no estaba apoyado por su familia. Era algo que de cierta forma ella podía tener un poco de autoridad. No sé si se entiende. Eso es lo que escribió ella. Sí se entendía, amiga. Pero son las 2:30 y estoy ansiosa porque tengo un viaje y la escuché para relajarme. Y también quiero decir que me gustó bastante que se centraran más en la superviviente que en el asesino. Siento que le dieron mucha mayor importancia y reconocimiento. Y ahí nos mandó unos corazones. Había más mensajes, pero después nos pusimos a hablar de otra cosa. Buen análisis. Me gustó mucho el análisis. No, y como que fue respondiendo las cosas que yo iba planteando durante tu relato, pero como las cosas que me causaban ruido, pero que bueno, que alguien le fuera dando una explicación igual, porque probablemente todo tiene una explicación en este proceso. Sí, buena. Exactamente, guavita preciosa. Sí. Me gustó mucho el mensaje de ella porque le da todo un análisis a lo que conversamos y eso es lo que se necesita. Sí, análisis. No, y a mí me encanta de repente cuando nos comentan cosas y es como, y le tomaron atención a eso. Como que me llama mucho la atención, porque yo hago otras cosas cuando estoy escuchando podcast por lo general. Entonces no tomo tanta atención. Y me encanta que la gente... Sí, a veces le respondo, a veces digo, le respondería lo que está diciendo, pero como a veces estoy escuchando podcast que lo publicaron hace, no sé, 4 meses, entonces no tiene mucho sentido. Pero la entiendo. Y muchas gracias por tanta dedicación a los mensajes. Ojalá le haya ido muy bien en su viaje. Sí. Yo sigo con Sol López, que nos escribió también en Spotify en el mismo episodio. Dice, súper completo como siempre, aunque quedé con ganas de más. Enviciadísima siempre con ustedes. Jeje. Abrazo, preciosa. Un abrazo muy grande, Sol. Un abrazo, Sol. Y sí, por alguna razón se han hecho un poquito más cortos. De repente, antes no te acordás que nos lanzamos hasta 2 horas en un episodio, pero bueno. Hay episodios que son más cortos, episodios que son más largos. Hay de todo un poco. Pero aquí estamos, dándole. ¿Me toca? Sí, Pirililis. Mi último mensaje de la noche va para Cristian Zambra, que también se mandó un análisis de lo que hablamos de Lisa McVeigh. Olis, estoy escuchando el capítulo de esta semana. Antes que me olvide, quería comentar que en general, las personas que sufren de violación sufren una pérdida de emociones, o sea, pueden bloquear sentimientos para no sufrir tanto. Paréntesis, lo digo sin ser psicólogo, solo por lo que me ha tocado conocer por amigas. Cierro paréntesis. Y muchas veces pareciera que nada les hace daño, pero es solamente porque llevan tanto tiempo sufriendo que decidieron a bloquear. No sé, yo digo lo que él escribió. Técnicamente ya no se les puede hacer más daño a alguien que ha sufrido el infierno. Por eso ella tuvo tanta fuerza y la cabeza tan fría a tan corta edad. Era eso, saludos. Aún no termino de escuchar el episodio, eso sí. Sí, yo le encontré mucha razón cuando dijo eso y me acordé mucho de reportajes que se han hecho de personas como que post-trauma desarrollaron personalidades múltiples. Y es tanto el trauma que viven en cierta situación, en el caso de las personalidades múltiples, que claro, llegan a florecer a una otra personalidad como para proteger a ellos mismos. En este caso, hay personas que bloquean de tal manera el sufrimiento que se vuelven, entre comillas, frías o indolentes ante las situaciones que sean como del mismo calibre. Y pueden, entre comillas, controlar más el cómo se sienten con respecto a muchas cosas, que puede haber sido el caso de ella. Otro saludo que habla del caso, es de Isa Sioka, que probablemente se pronuncie muy diferente. ¿Kioka? ¿Será? ¿Kiocha? No sé. ¿Kioka?
No sé. Bueno, me pone bueno el episodio. Yo creo que Lisa era detallista y analítica porque fue abusada tanto tiempo que tal vez siempre pensó que en cualquier momento podía morir y desaparecer. Paréntesis, no podía confiar en su propia familia. Y sí, eso se suma a lo mismo que habíamos estado hablando, es que hay muchas razones para que ella actuara como actuaba. Que fueron años y años y años de abuso consentido de la única persona que en ese momento era su protectora, su abuela. Entonces, ya cuando te falla la figura protectora, yo siento que estás como en el desamparo total, po. Sí. Y que ya le habían fallado los papás y no estaban, po. ¿Estaban muertos? ¿Estaban vivos? No me acuerdo. El papá no se hablaba, la mamá era adicta a las drogas. Claro, ya le habían fallado bueno, papá no sé si, pero imaginemos que los dos lo habían fallado. Porque tampoco había una familia paterna. Porque una cosa es lo que le pasó al papá, pero lo que pasó con la familia paterna tampoco sí existe. Que a veces pensamos mucho que ya no están los papás, pero las familias de repente son mucho más grandes y es súper triste que no haya una red de apoyo donde haya más allá que ese solo individuo. Yo lo veo como desde el punto de vista de tía. O sea, si mi hermano, que no es el caso, porque es maravilloso, no fuera un buen papá, yo creo que igual es mi responsabilidad y la de mi familia sí ser presente en la vida de mi sobrino. Julio, yo lo encuentro como una responsabilidad, pero también entiendo que no pasa. Y es muy común que no pase, no existe. Triste, pero cierto. Yo creo en mi experiencia personal y en la experiencia que he tenido con personas conocidas que han tenido relaciones cortadas con su padre biológico, ese no es el caso, po. Esa no es la realidad. No, po. Es muy normal que desaparezca el hilo completo. Sí. Esa rama del árbol genealógico se corta. Sí, pues se muere. En vez de haberse cortado solo una ramita, que era hasta el individuo o la individuo. Antes de comenzar con tu caso, va a hacer una mención especial. Sí. ¿O la hago yo? Iba a buscar el mensaje. Lo tengo yo aquí por si quieres que lo diga. Sí. Va a decir con nombre. No haga el nombre. ¿No? Voy a decir el primer nombre nomás. Ok. Este es de un comentario de Spotify, ¿cierto? Porque ya no está a todo esto, porque yo borro lo malo o lo que no me gusta. Bueno, una persona se llama Ana, nos comentó: la narración de los casos es buena, lo malo es que hablen tanta pendejada. Pucha Ana, pero tú siempre te puedes saltar. Nosotros ponemos en qué minuto empieza el caso, así que de gustos colores. Acá la otra vez había alguien en YouTube que nos había dicho que no éramos, no era seria la palabra, pero era algo así, ¿te acordáis? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cómo era una palabra que utilizó. No, me lo borré, por supuesto, así que da lo mismo, ya no existe. Pero, porque cualquier wea, puede que me estén diciendo algo bonito, pero si yo lo siento como no bonito, yo lo voy a borrar. Yo no estoy para propagar negatividad en mi vida. Suficiente tengo con lo que yo ya tengo. Así que, pero eso, chiquillos, no olviden que si no quieren escuchar el inicio de este episodio, en la descripción siempre se encuentra el minuto en el que comienza el caso. Ahora, si a usted no le gustan los comentarios que hacemos entre medio del caso, quizás este no es el podcast para ustedes. Y pueden ir a buscar otros, muchos de True Crime, que son muy entretenidos, muy interesantes, muy al estilo de misterioso, lúgubre, lo que quieran. Aquí no, pues se van a encontrar con nosotros hablando. Es lo que exactamente. Así que, sí, y ustedes creen que yo no estoy loca, que yo no reviso que si nos siguen o no nos siguen. Una vez incluso alguien que nos deseó mal en Spotify, lo busqué en Instagram, le mandé un mensaje. No nos seguía. Y bueno, no me respondió, porque así soy. Nos deseó mal y nos dijo que por culpa de profesionales como nosotros, Chile era un país de mierda y estaba como estaba. ¿Y qué es lo que le dijo la Claudia? Nosotras no trabajamos en Chile. ¿Tú? Por eso este país, Estados Unidos es un país de mierda por gente como yo. Okay, yo tampoco trabajo todavía en la salud. Ahora, en una semana más que la gente se queje de mí. Todavía no. Ya. Pero, bueno, chiquillos. ¿Estás lista, dispuesta? Lista, estoy emocionadísima. Quiero saber qué traje. Emocionada con loca. Así que saluda a Lana. Ok, hoy día continuaremos con el tema de la semana pasada sobre sobrevivientes. Y para esto viajaremos a un destino que no recuerdo si ya visitamos, no estoy segura, creo que no. Australia. Nueva Zelanda hiciste, ¿o no?
pero en Sí, Australia. recuerdo Australia. En 1986, en Australia, había una pareja, David y Catherine Birney, me recuerda a la Bernie, pero no es Birney, que se hicieron muy conocidos por sus terribles crímenes. Durante un periodo de 5 semanas, entre el 6 de octubre y el 9 de noviembre, esta pareja secuestró a al menos 5 niñas y mujeres entre 15 y 31 años de edad. Durante su cautiverio, en la casa de esta pareja, ellas fueron brutalmente violadas, torturadas y usadas como esclavas sexuales para las fantasías de este matrimonio. Cuando David y Catherine se aburrían de sus víctimas, procedían a asesinarlas y dejar sus cuerpos en un parque nacional. Ahí las enterraban, para luego comenzar la búsqueda de la siguiente mujer a la que secuestraría. Eso es como el contexto de los personajes de los que vamos a hablar. Para evitar una posible búsqueda, esta pareja, durante el tiempo que tenían a sus víctimas secuestradas, las obligaban a escribir cartas o llamar a sus cercanos diciendo que ellas habían huido voluntariamente, que se encontraban bien y a salvo. Al parecer, el que las familias recibieran una carta les decía a la policía: no hay que buscarla, porque ya recibiste una carta de ella. Se fue porque quiso. Claro. ¿Qué año dijiste que era? La 80, la 86. Porque siempre uno sabe por qué quiere, o sea, todos los 15 años. Por supuesto. Su víctima más joven, Susana, de 15 años, fue secuestrada cuando iba de camino a su casa desde su trabajo. Los padres de ella no creyeron en las cartas que supuestamente Susana había escrito e intentaron convencer a la policía que algo le había pasado a la hija de ellos, pero no les creyeron. La policía simplemente no se tomaba en serio estos casos. Esta familia continuó recibiendo cartas incluso después de que Susana ya había muerto, pero ellos no lo sabían. Sí, y esto me recordó el caso de ese japonés que le mandaba las partes del cuerpo a los papás. O sea, ¿cuál es el fin de que le sigáis mandando cartas? Cerdos. Gente culé enferma, po. Kate Moore, o Kate Moore, también salía en la traducción de su apellido, tenía 17 años. Fue la última mujer que esta pareja logró secuestrar. Esto sucedió una noche cuando Kate iba caminando hacia su casa, luego de una salida con amigos. Habían ido a un concierto. Un amigo la iba a ir a dejar en auto, pero era tanta la distancia que a cierto punto en este recorrido ella le dijo que la dejaran ahí y ya podía caminar el resto que le quedaba para que este amigo no se desviara. David y Catherine iban manejando por el sector. Era una pareja relativamente joven, no de los 20, pero relativamente joven, manejando en el sector, y le ofrecieron acercarla a su casa. Kate, al ver que era una pareja y que había una mujer en el auto, accedió y aceptó a que la llevaran. Porque uno siempre confía cuando hay una mujer. Sí. Es una... como y el así como que instinto. estas parejas de asesinos Sí. se apoyan en Aprovechan. esto. Que hay una mujer, no te va a hacer daño una mujer, po. Lamentablemente, en vez de llevarla hasta la casa de ella, de Kate, el camino se desvió y se dirigieron hasta su propia casa, la de los Birney. Tan pronto como Kate se dio cuenta que no era el camino que debían seguir, intentó bajarse del auto, pero este no tenía las manillas por dentro. Hay que recordar estos autos antiguos que tenían estas manillitas como cuadraditas. Ese espacio estaba vacío. Y la manilla para bajar el vidrio tampoco estaba. Por lo tanto, las puertas de este auto solo se podían abrir desde afuera. Y las personas que estaban adentro no podían salir, a no ser que se lo permitieran. David y Catherine la tomaron y ataron sus manos antes de ingresar a la casa de ellos, amenazándola todo el tiempo con un cuchillo. Pero antes de que esto pasara, la obligaron a llamar a su madre por teléfono y decirle que ella había bebido mucho y que se quedaría en la casa de un amigo. Kate esperaba que su madre llamara a la casa de su amigo para confirmar esta información y además que esta historia le pareciera extraña, porque ella no bebía. Pero esto no pasó. Puta la mamá. Kate desconocía las intenciones del secuestro y les preguntó si la querían violar o matar.
A lo que ellos respondieron que si ella se portaba bien, la iban a violar. Al llegar a la casa le dijeron que se desvistiera y pusieron su ropa en una bolsa plástica que tenía su nombre completo, su edad y su dirección. Y al igual que a las otras mujeres anteriores, la torturaron sexual y psicológicamente. Primero la sentaron frente a la televisión con la película de Rambo en un VHS encendida, hablando de los 80, y le interrogaron sobre su vida, probablemente buscando información de quién podría buscarla luego de su desaparición. Le preguntaron si existía una pareja, con quiénes vivía, dónde vivía, qué hacía, ¿sabes? Intentaron armar el cuadro, el contexto de su vida, para luego convertirla en un objeto. Ella debía bailar para ellos y luego será usada sexualmente por David, mientras Catherine los miraba desde una silla. Ella era quien tomaba Eso- nota del abuso sexual de David. Así como cómo se la violaba, ella tomaba ¿Sí? nota. Sí. Yo encuentro Luego de... que es una enfermedad tremenda querer violar a alguien, porque ahí el placer lo que tienen ellos es la dominancia sobre la otra persona. Pero que tú goces con ver a tu pareja torturar a otra persona. Y esa weá a ti te excita, qué enfermo Se que tenés que supone ser que... también. No, o sea, enfermo, extremo. Se supone que la fantasía que ellos tenían era de tener como un esclavo sexual. ¿Y cuál era la fantasía de la que tomaba nota? Era una secretaria frustrada. Era como... yo lo encuentro enfermo, los dos súper enfermos, pero no, es que no sé, yo no entiendo. Nunca los voy a entender tampoco, pero... Sí, pues que es difícil entender a alguien Con ese con quien nivel tú de no psicopatía. compartes. Sí, pues. Sí, hay que... No, hay tantas cosas. Tantos casos que hemos hablado que yo no entiendo. Pero no hay que entenderlo. Luego de esto, Kate pasó a ser encadenada en la cama. Ella explicó en un reportaje que la ataron de los 4 apoyos de la cama. O sea, los 4 apoyos, las 4 esquinas de la cama. Entonces tenía cada pierna en cada parte y los brazos en cada rincón. Para ser abusada en esa posición también. Durante este secuestro, los Burney pusieron la televisión, luego de haber terminado con esta sesión de abuso. Y fue en las noticias que Kate se enteró que en el sector donde ella estaba secuestrada también habían desaparecido otras mujeres antes. Y que se buscaban a sus asesinos o a las personas que podían ser responsables de esta desaparición. Kate no necesitó más tiempo para entender que de quienes se hablaban era de la pareja que la había secuestrado a ella. En vez de asustarse por esta búsqueda que reportaban las noticias, los Burney se rieron y comenzaron a burlarse de las víctimas de las que se mencionaba en este reportaje. Si bien ellos no dijeron que eran los responsables de los hechos, empezaron a entregar información, como por ejemplo asegurar que estaban muertas, entre otras características también de las víctimas, de las que no se mencionaban en las noticias, por lo que Kate confirmó sus sospechas de que ellos sí eran los responsables y que ella era una más. El único pensamiento que Kate comenzó a tener es que ella era la nueva víctima de unos asesinos en serie y que iba a morir. Qué terrible ese pensamiento de darte cuenta que tú eres una más en ese momento. Y que esta no es la primera vez. Esta gente sabe lo que está haciendo. Y que lo más probable es Ella, que tu sí, futuro es la muerte. O sea, yo ella sé que dijo todos nos cuando, vamos a sí, morir, pero obviamente no, pero no de esa manera. así no, po. Ella dijo que cuando estaba dentro del auto y se dio cuenta que no tenía manillas, lo primero que pensó, ¿por qué soy tan estúpida? ¿Por qué me subí? Porque siempre uno se culpa a uno mismo por sus propias decisiones, Yo cuando lo que son cosas que no debería hacía pasar. cuando chica y tomaba taxi, bueno, no cuando chica, pero cuando vivía en Chile, tomaba taxi, un par Ujú. de taxi y iba sola. De partida me fijaba que tuvieran manilla. Y número dos, siempre bajaba la ventana. En el caso de que porque esta weá pasó después de Alto Hospicio, en el caso de que
el conductor me raptara, la ventana la ventana de la puerta es más fácil romperla cuando está semiabierta. Entonces yo siempre decía ya, semiabierta para echarme el agua y escapar. A mí siempre desde chica, muy muy chica, estoy hablando antes de los 13 años, y que tenía que tomar colectivo por alguna razón. Por lo general era porque iba a la casa de alguna amiga de Cerro Arriba y era mucho rato caminando, o porque tenía que ir a donde mi mamá, que trabajaba en el consultorio, que era mucho más arriba, muchos paraderos más arriba. Que quien no entienda, Valparaíso son cerros. Entonces yo vivía en una parte del cerro que era muy cercana al centro o al plan, como le decimos allá, y el otro era mucho más arriba. Y cada vez que el colectivo tomaba un camino que no era donde se suponía que tenía que ir, yo me ponía muy nerviosa. Y ahora que lo pienso, una niña de 12 años, ¿por qué tiene que tener en la cabeza que en verdad sí la pueden secuestrar? ¿Por qué es tan en el inconsciente? Y yo me sentía mucho más segura en las micros, pero era más rápido de repente, y mi mamá encontraba que era mucho más seguro un colectivo, porque en las micros igual te puede pasar cualquier cosa. Sí. Pero todo es terrible, pues. Todo es súper inseguro. Y para qué El hecho hablar de cuando tener ya ese era más pensamiento es adulta. una mierda. Sí, cuando era más adulta mi única manera de irme tranquila en el colectivo, o cuando después, por ejemplo, de salir, era cuando me iba con alguien. De hecho, me permitía tomar o incluso quedarme dormida en el colectivo de camino a la casa después de haber salido en la noche, solo si es que iba con alguien. Si no, iba súper alerta, porque me daba mucho miedo cuando quedaba sola, cuando era la última persona, porque esas eran como casi que te iban a dejar a la casa. Entonces, cuando era la última persona, ¡ay! Decía, por favor, que llegue. O si me subía y había Sí, puros hombres, por favor, que no se conozcan entre ellos. También empezaba sí, ese me pasaba lo pensamiento, mismo. porque pensaba que se iban a poner de acuerdo La para que algo ansiedad, me po, pasara. Sí. una wea terrible. Y te cachai que al camino a mi casa era, me Oscuro. podían desaparecer, nadie iba a saber. Sí. Terrible. Pero en fin, entendemos aquí completamente, en todos sus miedos. Y esto es del 80, en Australia. Y me quedé de Chile. Durante su secuestro, Kate mantuvo la mente fría en todo momento, intentando entender cuál sería el siguiente paso que ellos darían, a pesar de todo lo terrible que estaba viviendo en ese momento. ¿A qué nos recuerda esto? A la Lisa. Está esperando Perdón, me está respuesta. interrogando. Para dormir, Kate debía estar con su tobillo esposado al de David y era forzada a tomar pastillas para dormir. Pero como mencioné anteriormente, ella tenía la mente fría durante todo este tiempo. Entonces ella hacía como que se tomaba esta pastilla, la dejaba debajo de su lengua y cuando ya Dave se dormía, la sacaba y la ponía debajo del colchón. Inteligente. Hay una dualidad en los relatos que yo encontré de este caso, porque si bien nunca me dicen cuánto tiempo estuvo secuestrada, en algunos hacen parecer que esto fue más de un día, y en otros hace parecer que fue un día. Ya. Entonces, yo no sé muy bien mucho la cronología, por lo mismo. Entonces, no sé cuántas pastillas habrán alcanzado a poner, por ejemplo, o cuántos días habrá esto pasado, o si pasó solo la primera noche, porque existe esta dualidad en los casos, incluso en los reportajes. Entonces, ella decía que ya no podía permitirse perder su estado de alerta, porque esto le podría costar la vida, y creía que si ella se iba a dormir mediante pastillas, podía pasar cualquier cosa e incluso no volver a despertar. Aparte, creyéndoles que son pastillas para dormir, pues si tampoco se lo que te están dando. Sí, puede ser Lo que cualquier sea. wea. De la misma forma que la sobreviviente que conocimos la semana pasada, Kate también pensó en cómo dejar una marca en aquella casa. En el caso de que ella pudiera escapar, así poder acusarlos y tener alguna prueba. Para esto, tomó una cajetilla de cigarros y la escondió en una parte del techo de la casa. ¿Has visto esos techos que tienes como un cuadradito? Donde Ajá. tú lo levantas y puedes... Ya. Sí. Levantó y lo puse... Es como una baldosa, pero arriba en el techo. Que tú la vas Claro. separando nomás. Sí, 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 Es sí. como para tener acceso al entretecho. Esa fue su primera cosita. Y que hacía de repente cuando son pequeños momentos, casi nulos, donde quedaba sola. Ella podría ser la única que supiera un detalle tan específico como este.
Y era algo que ellos no podían negar. Y que podía decir, yo estuve ahí y yo lo hice. Entonces, esa fue la intención de poner esa cajetilla ahí. Cuando le dijeron que escribiera las cartas de despedida a sus seres queridos, informándoles que se había ido por su propia voluntad, porque recordemos que habló con la mamá, pero ahora es como mandemos cartas. Porque la mamá le dijo que se había ido a quedar a dormir a otra parte. Ahora es, mandemos cartas para decir que no vuelvo. En el momento en el que ellos no la estaban mirando, escribió su número de teléfono en un pedacito de papel y lo escondió debajo del sofá donde estaba sentada. Mismo sofá, donde además había escondido un labial, pero en otra parte, como en la parte de los cojines. Entonces ella empezó a sembrar estos pequeños detalles. También había estado pendiente incluso de lo que estaba escrito en el VHS que pusieron cuando vio la película de Rambo. Entonces ella podía describir lo que decía y cómo lo decía. Ella pensaba que si por alguna razón en algún momento los Bernies eran sospechosos y les revisaban la casa, la policía podía encontrar estas pistas que ella estaba dejando y así ser acusados de su asesinato. Y así por lo menos ellos no podían seguir haciendo lo mismo a alguien más. Ella llegó un momento en que ya no sabía si iba a salir de ahí, pero quería asegurarse de que si por alguna razón los revisaban, no hubiesen más víctimas, que fuera algo que los dejara como fijo. Cosa que no habían hecho las otras víctimas, según ella entendía, porque no había nada como que en la casa de ellos que demostrara que hubo alguna vez otra niña, en las condiciones en las que estaba ella. Kate se encontraba en un modo de supervivencia y además complaciente, porque si bien estaba todo momento estaba alerta, ella quería ganarse la confianza de este matrimonio. Y sabía que estaba siendo exitosa, de hecho, porque le estaban permitiendo ver televisión junto a ellos. Incluyendo Rambo, una y otra vez. ¿Por qué tenían esa obsesión con esa película? Era la película favorita de los Bernies. Rambo de 1982. La tenían como el lujo. También dijo que por ejemplo, cuando la habían hecho bailar, habían puesto una película de Romeo y Julieta de fondo, mientras ella tenía que bailarle sensualmente y lloraba. Porque esto es como tienes que hacer lo que ellos quieran. Y piensa que el primer día le quitaron la ropa, la tenían vestida como quisieron también, po. A la mañana siguiente, antes de irse a trabajar, David le avisó a Kate que cuando él volviera, la mataría. Por lo que Kate entendió que tenía que actuar rápido, porque ya tenía escrita su sentencia. En ese momento solo quedaba Catherine en la casa. Entonces Kate pensó, ok, ya no son 2 contra 1. El plan era actuar lo más normal posible. Durante el día conversó con Catherine como si fueran amigas. Se mostró interesada en ella y en lo que ella decía. Hablaron de música, incluso hizo que Catherine pusiera la música que a ella le gustaba. Hasta que tocaron la puerta. Kate fue ordenada, Catherine le ordenó que se fuera a la pieza, y la encerró, le puso un candado por fuera, pero no la amarró ni la esposó, que era como ella se mantenía en todo momento. Tenía muy poquitos momentos de libertad, sí, ella estaba siempre encadenada. Esto quizás era por la confianza que Kate había estado construyendo y que estaba generando frutos. Esta pieza tenía una pequeña ventana. Esta ventana tenía un seguro. Pero Kate sabía que era ahora o nunca. Por lo que, intentando no hacer ningún sonido, le quitó el seguro a esta ventana y se lanzó por ella. La ventana que no estaba tan al alcance, como que tuvo que escalar para meterse a esa ventana igual. Sin saber cómo rompió el seguro, saltó por la ventana y cayó al concreto, donde se golpeó la cabeza. Desorientada por el golpe, comenzó a correr. Se encontraba semidesnuda, con su cuerpo lleno de moretones y marcas, sus tobillos con las marcas de las esposas y gritando por ayuda. Golpeó la puerta de 3 casas, las contiguas a donde ella estaba, y nadie le abrió, no había nadie. Mientras ella arrancó, incluso un perro la atacó. Hasta que
en esto correr era como correr calle abajo, se encuentra un hombre fumando a las afueras de un local, un negocio. Y le empieza a contar todo lo que le había pasado. Empieza a decir directamente, me violaron, ayúdame. Le dijo que por favor le ayudara a llamar a la policía. Y que si venía alguna mujer detrás de ella diciendo que ella era su hija y que habían tenido una pelea, que por favor no le creyera, porque la estaban violando. Tras esto, este hombre sí le creyó. Eso es bueno. Tras esto, Kate fue llevada a la estación de policía, donde contó su historia, pero no le creyeron. Y yo digo, No le creyeron. viene casi en pelota, hasta Llena de mordida por un moretones. perro, con las marcas en los tobillos, moreteada. ¿Qué hay Y ahí que tú no le crees? En ¿Por completo qué estado de tú shock, decides no creer? desorientada, porque fue casi una contusión lo que se hizo en la cabeza después del golpe, como cayó de esta ventana. ¿En qué Es- parte de todo eso yo digo, no? Qué rabia me da la violencia contra la mujer, pero no solamente de estos conchas de su madre que la secuestraron, la violaron, sino que la violencia contra la mujer Sí, la policía. por parte de las autoridades. ¿Qué, qué más tiene que hacer para que le crean? ¿Que se la estén violando ahí mismo? Yo creo. Ellos dijeron que Kate se estaba inventando estas cosas porque ella quería llamar la atención. Mira los culiados. Ella mencionó la evidencia que tenía, pero no la escucharon. Ella incluso les decía, yo estuve ahí, puedo probar esto, vi esto, tuve esto. Ella empezó a contar todo. Pero no. De hecho, la derivaron a otro policía para que se escribiera un reporte sobre falso testimonio. Mira. O sea, pasó a ser culpable. Ay, weona, qué rabia. Qué rabia, qué impotencia. Más que rabia me da impotencia por ¿Y ella. tú cachai que tenía Una weá que 17 pasó antes que años? naciéramos. 17 años. La oficial que debía escribir el reporte se llamaba Laura Hancock, a la que la derivaron, quien era una joven de 22 años, recién egresada de la Academia de Policías. Este reporte, de hecho, sería la primera declaración en la vida de la carrera de esta mujer que ella escribiría. A pesar de las instrucciones que Laura recibió, ella sí le creyó a Kate. Laura consideraba que la historia tenía demasiados detalles para ser falsa. Era como demasiados hechos específicos. Era, me tomaron este día, en este momento, me hicieron esto. Era muy específica. Y además, la única motivación para las declaraciones que estaba entregando Kate era que los Bernies pararan de hacerlo a alguien más. Porque ella estaba segura que lo habían hecho antes. En ningún momento era, quiero algo para mí. Una ganancia personal. Claro, entonces para Laura eso era muy importante en cuanto a las declaraciones, pues no había ninguna ganancia personal. Durante la declaración, Kate habló de las otras mujeres desaparecidas. Y si bien los Bernie nunca dijeron su verdadero nombre frente a ella se había dado cuenta que había una botella de medicamentos. Vamos a contextualizar. Hay algunos países, a diferencia de Chile, que cuando te tomas medicamentos con prescripción o con receta, sale tu nombre en la botella. Viene una botella específica solo para ti, con tu nombre, fecha, incluso hasta el nombre del doctor. Sí. Entonces Kate se dio cuenta de esta botella que se encontraba en la cocina. Y fue ahí donde pudo leer el nombre David Bernie. No era el nombre que ellos se estaban inventando en la casa. Kate logró que Laura le creyera. Ahora era el turno de Laura de convencer a sus superiores. Esto no fue fácil. De hecho, no fue hasta que Laura mencionó el nombre de David que la tomaron en serio. Resultaba
que David Burney tenía un largo historial de violador en el área. Era bien Mira. conocido por el sistema judicial, incluso por haber intentado abusar a una mujer anciana. Es que esa gente que tiene esos prontuarios y tú tenías todas estas mujeres y niñas que están desapareciendo de ese lugar, ¿por qué tú no sospechas de alguien así? ¿Por qué es tan hueona la policía? Perdóname si me hay alguien policía que nos esté escuchando. ¿Por qué han sido tan hueones en la historia? ¿Cachai? De repente yo siento que fallan tanto en su actuar policial con cosas que uno pensaría que son tan obvias. Como ya tenía este hueón que tiene antecedentes por violación, antecedentes, no sé, de violencia, quizá, qué sé yo. A lo mejor él es alguien que podemos mirar con respecto a estas desapariciones de mujeres. ¿Habían encontrado algún cuerpo hasta ese entonces? No. Ya. Solo eran las mujeres desaparecidas y las cartas que le llegaron. Pero resultaba que en otra parte de la ciudad, una de las mujeres que había sido desaparecida, para la policía de ese sector era muy sospechoso. Se habían empezado a dar cuenta de que había demasiadas similitudes con otros casos. Había gente que vieron a tal persona que se subió a tal auto y nunca más volvió, como cosas así. Entonces, esta policía, Laura, también se encargó de conectarse con ese otro policía. Y así también unieron fuerzas para hacer más potente este caso. Además de los antecedentes de David. Porque si bien no es lo mismo que decir, ¿sabéis que en la casa de la esquina tal persona estuvo preso por robo? Ok, robaron en la casa, ¿vamos a averiguar a él? No, no es lo mismo, porque estamos hablando de delitos sexuales. Es completamente diferente a otros tipos de delitos. Pero bueno, cuando Catherine se dio cuenta de que Kate había escapado por la ventana, comenzó a recoger cualquier muestra o evidencia de que ella había estado alguna vez en la casa. Y las quemó. Recordemos que las pocas pertenencias que tenía Kate habían sido puestas en una bolsa, selladita esa bolsa, con nombre, con fecha, con edad, con toda la cuestión. Una bolsa Ziploc. ¿Quién sabe qué habían hecho con eso de las otras mujeres? Quizás probablemente, o las estaban guardando de tesoro, no tenemos idea, o las estaban quemando. No se menciona de que hayan aparecido. Lo que ella no sabía es que habían otras pistas. Que no importaba todo lo que ella sacara de la casa. Porque Kate había dejado señales de que ella sí había estado ahí. Cuando la policía llegó al lugar, luego de que pasaron todas estas declaraciones, llegó el otro policía, les sonó el nombre de David, encontraron que era razón suficiente para ir a la casa. Así que la policía se dirigió a la casa de los Burney y entraron. No había nadie. Pero ellos se metieron nomás. No les importó mucho. Y encontraron todas las cosas que Kate había dicho. Los cigarros en el entretecho, el labial y el número de teléfono en el sofá, las pastillas que ella había dejado bajo el colchón, las cadenas con las marcas que Kate, incluso porque tenían unos códigos, con los códigos que Kate había dicho que tenían, que eran Se lo unas había cadenas. memorizado. Sí, no la esposa, que se ponían en el tobillo, eran unas cadenas que le ponían. E incluso el VHS de Rocky todavía estaba puesto. ¿De Rocky? Ah, de... ¿No era de Rambo? Rambo, esa wea. Yo le estoy cambiando el nombre ahora. Fabi, todos son lo mismo. Te diría a lo mejor el mismo actor en todo caso. Pues Nunca he visto ninguna de las dos. Parece que una vez vino al gimnasio, pero no me acuerdo. En ese momento, Catherine no se encontraba en la casa. Y al llegar se encontró con esta pequeña sorpresa de la policía revisando todo. Por lo que ella iba con todas las cosas como de limpieza. Porque tocaba ¿Limpiar la escena? Sí, pues. Habíamos desaparecido las cosas que habían en superficie, pero ahora había que hacer limpieza profunda. Y ella viene así como llegando con la escoba, el cloro, los guantes. Claro, venía así con la bolsita. Hasta que se dio cuenta, las botó, se da vuelta y comienza a correr. Porque no es sospechosa. Corro en dirección opuesta. Se me cayeron las bolsas. Adiós. La policía corrió detrás de ella, la detuvo en 2 segundos.
Era como amiga. Está ridícula. Sea digna. ¿Qué edad tenían ellos? ¿Lo vas a decir después o...? No, nunca vi específicamente la edad. O sea, estaban los años, pero no las quise calcular. Pero se veían como entre los 30 y los 40. Ah, ya no sabía. Siempre me lo imaginé como de 60 para arriba, fíjate. Mm, no eran tan mayores. Una pareja como de nuestra edad, más o menos. Relativamente joven. Claro, pero nosotros nos vemos muy jóvenes al lado de ellos, porque hay gente de los 80, entonces ya se veían como de 50 años más. Sí, pues, la gente de los 80 se veía mucho mayor. Sí, pero yo creo que era como de 40, 40 por ahí. A maltraer, la vida lo había tratado mal. Te puedo sacar la cuenta, pero no me acuerdo. Bueno, gracias a esto, los Bernies fueron arrestados. Y ahí también se logró la conexión con desapariciones anteriores. Durante el interrogatorio, en algún momento comenzaron a decir la verdad. En verdad no fueron los dos, fue solo David, porque Catherine decidió que ya no iba a hablar hasta que llegara su abogado. Pero a David lo acorralaron con la información que tenían. Los datos eran muy específicos con respecto a las otras desapariciones y era como, dinos los nombres, porque en verdad ya sabemos que fuiste tú. Él se entregó mucho más rápido. Lo que él estaba pidiendo durante el interrogatorio era hablar con su esposa. Y lo que se cree es que él estaba pidiendo como que ella le diera el pase. Así como puedes decir esto, no puedes decir esto. Ah. Pero no pasó. Con esto se supieron sobre las 4 desapariciones anteriores, se confirmaron los nombres y bueno, fueron sospechosos de muchas otras desapariciones para las que no se pudieron comprobar, incluyendo una niña de 12 años que había desaparecido en el sector y que la familia, los cercanos creían que por un tema de circunstancial, de como puras pruebas circunstanciales, eran ellos, pero no eran como comprobárselas. Y por esa niña de 12 años se luchó mucho, mucho, hasta ahora. Se sigue pidiendo que se ofrece dinero si es que alguien tiene alguna información. Qué terrible. Además, durante todo este interrogatorio y el cómo ellos actuaban, se confirmó que quien elegía a las víctimas, quien ordenaba qué se les hacía y además tomaba nota de sus reacciones mientras eran abusadas, era Catherine. Inicialmente se creía que ella era decían el La mago, mojigata. ella era el títere de él. Y luego se descubrió que él era el títere de ella. Que si bien los dos estaban igual de enfermos, quien mandaba y quien decía qué se hacía, cómo se hacía, dónde se hacía y todo, era ella. Ella era la que mantenía el control de toda la situación. Ella era la alfa. Él era el ejecutor de los deseos de ella. Y estamos hablando de un matrimonio que tenía hijos. ¿Verdad? A todo esto. Sí, señores. Era una familia común y corriente. Los típicos vecinos, que es como el matrimonio con hijos. Pero los hijos no vivían ahí. No. ¿Y los hijos no tenían ninguna muestra de trauma ni una weá? Es que de los hijos no se habla casi hasta el final, que voy a mencionar de ellos, pero que durante todo esto no se menciona de ellos. O sea, a mi entender, ellos ya eran suficientemente grandes para no estar ahí. Eso es lo que me da a entender. Por eso creo que como las edades de ellos tenían que haber sido como los 40 por ahí. En 1987, los Bernies fueron sentenciados a 4 cadenas perpetuas cada uno. Ellos podían optar a beneficios luego de 20 años encarcelados. En el año 2005, antes de cumplir los 20 años, David se suicidó en su celda en la cárcel. Por otra parte, Catherine esperó los 20 años y desde el 2007 ella podía comenzar a apelar estos beneficios cada 3 años. Eso era según la ley de Australia. Ya. Si te lo negaban, tenías 3 años, podías volver a apelar. Por lo que cada 3 años desde el 2007, Kate Moore debía presentarse en la corte nuevamente y revivir lo que le pasó para así prevenir que Catherine pudiera recibir algún beneficio. O sea, ella tenía que revictimizarse cada 3 años para evitar que Kate saliera. O sea, que ¿Y no Catherine lo saliera. pueden dejar grabado?
¿Por qué la tienen que hacer revivir su trauma, weón? A lo mejor ahora ya está como que le da lo mismo decirlo, ¿cachai? Con tal de mantener a la weona presa. Pero no hay otra opción. Sí. Es como, si no hay un antecedente nuevo, ¿por qué tenemos que aceptar esta apelación? Exacto. Pero que como ella podía apelar, por ejemplo, ya, excelente conducta, hice todo esto, bla, 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 bla. Entonces tenía que venir alguien desde afuera, demostrar que no, que lo que ella había hecho era tan Que terrible. no tengo excelente conducta. No, que ella podía haber hecho todo esto bien, todo lo que el sistema le pide, pero es tan terrible lo que ella hizo que no lo merece. Eso era como lo que Kate debía hacer todas las veces. Pero que venga para ella. Sí, ¿Qué pues para tiene ella y para que cualquier hacer? víctima. Sobreviviente más que víctima. Sin embargo, en el 2010, una abogada, a través de la petición de múltiples familias, logró que los papeles de Catherine recibieran el timbre de Never to be Released, pasando a ser la tercera mujer australiana en recibirlo en la historia. Oh, wow. Lo que no significaba en verdad que ella no podía seguir apelando a beneficios. Pero tener ese timbre ya era un... no va a pasar. O sea, ella puede apelar, pero igual no se lo van a dar. De hecho, apeló también hasta este timbre. Ella podía apelar lo que quisiera. No tiene ni una u otra wea que hacer, po. La señora Bernie apeló, pero no ganó. Y de hecho, cuando ella cumplió la sentencia de 30 años en la cárcel, pasó a ser la mujer australiana que llevaba más tiempo presa en la historia de Australia. 30 años. 30 años. Y me sorprendió y dije, uy, yo no sé, en Chile, que siento que tiene que haber mujeres que llevan muchos años más. No sé, acá también. No sé, en verdad no sé, me llama la atención. Conté que 30 años no era tanto. Va a ser la primera. Sí. En el 2017, su hijo menor pidió su ejecución, apelando ¿Qué? que él había sido atacado en múltiples ocasiones solamente por tener un lazo familiar con ella. Además de él, y se habla de los hijos, no sé cuántos más habrán, así que me imagino yo que al menos uno más, han estado apoyando, desde que todo esto sucedió, a Kate. Como ha sido parte de la campaña de Kate. Él pidió que ejecutaran a su mamá. Sí, públicamente. Pero ella, ¿tienen la pena de muerte en Australia? No tengo idea. Quizás pidió que existiera, no tengo idea. Pues. Es que aparte de él, ni siquiera se sabe su nombre real. Se le conoce como Peter. Pero eso no es su nombre. Es el nombre con el que lo denomina la justicia o lo denomina, no sé, por las noticias. Ya, es Él como no decir sale un John Doe acá. Claro, es como ponerle un nombre, pues Juan Pérez. ¿cómo se llama? Juan Pérez en Chile. Un NN. Va a ponerle un nombre nomás para poder referirse a él. Pero no, él no ha salido nunca en reportaje, no hay fotos de él. Entonces, por lo mismo, porque lo atacan. Por lo terrible de lo que hicieron sus padres. Pero No sé si pensarán que la weá viene en el ADN. ¿Qué culpa tiene el Peter? No tengo idea. Pobre Pedro. Kate, por su parte, optó por el camino del activismo. Y al ser la única sobreviviente, consideró que era la única manera de hacer justicia por aquellas que no tuvieron la misma suerte que ella. A su vez, ha apelado en múltiples ocasiones al sistema judicial por la revictimización que todas las sobrevivientes de crímenes sexuales deben vivir cada 3 años. Ella apela directamente a sobrevivientes o víctimas de crímenes sexuales. Esto debe afectar, me imagino yo, a otras ramas. Gracias a su arduo trabajo, en el año 2018 una nueva ley fue presentada en el sistema judicial australiano. Y ahora los criminales que tienen cargos por 3 o más muertes en un solo juicio o en un mismo juicio ya no son elegibles para beneficios. Entonces, si tienes cadena perpetua, ya fuiste bueno. Y que si tenéis 3 o más cargos de muerte, va a tener cadena perpetua. Entonces, esa gente sí o sí ya no sale. Kate, además, en este proceso, en esta lucha, donde consiguió este libro, o sea, consiguió este logro judicial, que si bien ella no es quien escribe las leyes, fue gracias a las campañas y al activismo que ella producía. Fue mencionada incluso. Antes de ese proceso también escribió un libro, donde ella
cuenta y recopila toda su historia. Este libro se llama Dead Girl Walking. No es como, no sé de qué año será, porque no lo revisé. Y con la intención de concientizar a la justicia, supongo como dentro como de sus objetivos, más que contar su historia por algún beneficio personal, es apelar a las víctimas de crímenes sexuales que parara la revictimización, y como más apoyo en cuanto a la justicia en ese sentido. Que si bien que haya matado a 3 o más, también es como que tampoco le ayudaron mucho, pero en nadie encuentro. Al menos hizo algo. Ya no necesita beneficio para que esas personas, como el caso que fue ella, no tengan nunca más que volver a aparecer cada 3 años para decir, me lo hicieron, ¿cachai? Me pasó esto. Sí. Y yo me pongo en el caso como de un niño o una niña, ¿cachai? Que se lo hayan hecho como... Bueno, ella era menor de edad, tenía 17 años, dijiste, ¿no? Pero imagínate, no sé, 10, 9 años, una wea así, tenés que ir cada 3 años a revivir esa experiencia de mierda. Cada vez que algún se le ocurra apelar. Terrible lo encuentro, porque querés te diga. Pero qué bueno que eso se cambió. Al menos, en parte. Esta historia como que se repopularizó, entre comillas, en Australia y en algunas otras partes, por una serie que se llama Murder Uncovered, que se da en Apple TV. Y en la temporada 1, el episodio 1, fue la historia de Kate. Oh. Y se recrea todo su secuestro. Y es bastante... No sé ¿Cercano a la realidad? Al menos visualmente. Te lo juro que tú lo ves y tú piensas estar en los 80, se parecen los personajes. Como que visualmente al menos llama la atención. Yo no la vi, pero tiene como buenos comentarios. Y no la vaya a ver porque no tenía esa aplicación. No tengo Apple TV, no, y tampoco me gustan las recreaciones, ya lo hemos hablado. Y esa es la historia de Kate, quien rehizo su vida, se casó, sigue siendo muy amiga de Laura. Qué bueno. Ella, en un reportaje que hicieron en el 2017, dijo que Kate la había necesitado una vez y que después de eso ella siente que la necesita para toda la vida y por eso no se pueden separar. Y es como... Si bien no es que sean como súper amigas, de hecho habían dicho que cuando se juntaron para ese reportaje como que se habían reencontrado, pero que nunca habían perdido el contacto la una con la otra. Yo creo que es súper importante porque si bien Kate tenía 17, la policía solo tenía 22. No estaban tan lejanas en edad. No. Y ella en la policía dijo que hay muchas cosas que escuchó durante ese tiempo que ella nunca las va a olvidar. Como el hecho de que dijeran que Kate solo quería llamar la atención, que tenía que hacer ese reporte. Hay como varias frases que ella cita, que escuchó de la policía. Ella era la única mujer en ese turno, que cuando le tocó lo de Kate. Creo que son tantas cosas que es tan importante, y me acordé mucho, porque tiene demasiadas similitudes con el caso que tú hiciste. Sobrevivientes, po. Sí, y que justo haya alguien que te crea, es tan importante. Sí. Para evitar que siga pasando. Porque imagínate todo lo que ellos hicieron en 5 semanas. O sea, ellos podrían haber seguido. Qué terrible, y que son 5 semanas que les comprobaron. Porque se creen que fue mucho más. Es que uno no empieza así matando de la nada. Si tiene que haber alguna otra violación tiene que haber hecho antes para que vayan escalando de esa forma. Se supone que lo que ellos hacían era que agarraban a estas niñas y qué sé yo, mujeres, hasta que se aburrían. O hasta que estas víctimas ya no daban más, hasta que ya no les podían sacar más el jugo. Pero, ¿quién sabe? Porque como fueron tan diferentes, o sea, obviamente la mujer de 31 años no iba a reaccionar como la niña de 12, a la que no la pudieron comprobar porque estoy segura que la agarraron esos culiados. Entonces como que están como de toda esa variedad. Y sí, o sea, todo lo que le hicieron a Kate probablemente son cosas que ya venían haciendo desde antes, que nada fue como espontáneo, pero que con alguna de las víctimas anteriores fue la primera vez. Con ella ya que se ya tenían una rutina, y por lo mismo se equivocaron, confiaron. Sí, pues, por lo mismo tomaban apuntes también, pues. Esa wea de tomar apuntes de las reacciones. ¿Y ese libro habrá aparecido?
ese cuaderno culiao asqueroso. De más. Pero yo digo, que estás Que muy tan enferma. enferma, weón. Igual me acordé de los, ¿cómo eran los Wells? No. ¿Los Wells? ¿Eran No, los West. Sí, yo también los me West? acordé de ellos. Los West. Enferma, No, weón. sí. No, pero esos eran más enfermos todavía. Porque ahí se Para metía nunca hasta con el, olvidar, po. se metía hasta con el papá, la loca. No, tenía demasiada enfermedad ese caso. Y bueno, las referencias. Una de las que más me gustó es un documental que está en YouTube, que es, el canal se llama Annecy. Se publicó en junio 16 del 2023, o sea, hace muy poquito. Y pues, se cuenta la historia completa, también habla de las otras víctimas que yo no mencioné, porque estábamos enfocándonos en Hablando de una la Kate. sobreviviente. Sí, estamos hablando de Kate. Y tiene hartas imágenes, contextualiza, hablan los policías, muestran imágenes del juicio, muestran hartas cositas que está súper, súper interesante. Dura como 20 y tantos minutos, es cortito. Cortito. Así que, sí, si es que alguien lo quiere ver, encontré muy bueno. Y el resto de las referencias son avegen.medium.com, pictolic.com, Wikipedia, por supuesto, dailymail.co.uk, birthnow.com.au, y eso sería, creo, que se me mueve la pantalla entera. Había muchos diarios hablando de eso, y sobre todo el 2017 cuando reapareció todo, Ujú. por el tema del reportaje, ya sea por el que está en YouTube o por el tema del reportaje que salió como recreación, no como reportaje, como el episodio que te dije, de Murder and Cover. Así que, como dije, como que se reabrió todo y coincidió con lo que pasó con la sentencia, los cambios de legales en Australia, qué sé. Pero acuático. Y en Me gustó harto el caso. sí, en el reportaje de YouTube hablan como de que ella era modelo. La verdad no lo leí en ninguna otra página, pero en el de YouTube se habla como que ella era una modelo de 17 años. Así que si alguien lo quiere encontrar, sí lo va a encontrar. Modelo de 17 años que engaña a sus secuestradores, algo así sale. Está en inglés. Pero eso, pues, Apolina, yo creo que es súper interesante. Mira Australia, como no habíamos hablado de su sistema judicial. Y terrible. En todos los países hay algo terrible. Por la chucha madre. Así que si no era solo la araña el problema en Australia, no. Me gusta la temática de sobrevivientes porque le damos una perspectiva distinta A lo que es un crimen en realidad, porque siempre nos enfocamos en el crimen, en el asesino en serie, el violador, qué sé yo, y nunca nos enfocamos mucho en las personas que los detienen. En las que logran hacer un cambio, porque y por lo siento general, que por lo general son personas que luchan por cambios en la sociedad, en leyes, sobrevivientes a estos casos. sí. Yo escucho un podcast que es muy bueno, chiquillos, el que lo quiere escuchar, se llama I Survived, y son puros casos de sobrevivientes y después te cuentan como lo que hacen después con su vida. Cacha. Y es muy interesante. No, y siento que hay de todo, porque uno sabe que si yo fuera sobreviviente probablemente en la depresión y luego el suicidio. Pero estas sobrevivientes son mujeres que, verdad, luchan mucho, o hombres también hay, por su vida. Y intentan que eso no les vuelva a pasar a nadie. Esa es su lucha finalmente. El que no hayan más personas que vivan lo que ellos vivieron. O que lo menos posible. En el caso de Kate, era que no hubiese más niñas o mujeres que fueran secuestradas por los Bernies. Por estos gallos. Sí, po. Así que, y su enfoque ni siquiera es que ella sobrevivir. Cuática esa cuestión. ¿Cuático? Sí. Asqueroso. Y después ver las fotos asquerosos. No quiero ni saber. Si igual me lo imaginaba como con, no sé, la cara así como llena de arrugas. O sea, como asqueroso, así como... Él era muy flaco. Bueno, los dos eran muy flacos.
Pero bueno, ese fue el episodio del día de hoy, papita. Ya estamos. Muchas gracias, pues. Así que ya la próxima semana volvemos al sufrimiento. No, fue mucho positivismo. Pero sí, yo creo, me imagino que tiene que haber 1.000.000 de casos más de sobrevivientes, qué sé yo, pero me gustaría también de repente por estos casos que uno en la vida escuchó, porque jamás yo hubiese escuchado este caso. La próxima semana ya se viene el mes de Halloween, pues ahorita veamos qué sorpresas nos trae este mes. Así es, Abuelili. Cuídense harto, chiquillos. Recuerden seguirnos en todas las plataformas sociales en las que estamos, sobre todo en Spotify, en YouTube. No sean tacaños con sus 5 estrellas y no sean tacaños también con sus Coffee Me. Sí, pues muchas gracias a todos los que nos escribieron. La Javi hizo el llamado la semana pasada y se pusieron las pilas. Tuvimos que elegir mensajes. Había que llenar, parece. Sí, no, estos eran súper conversadores. La amiga, ay, espérate, yo dije que le iba a nombrar. Y antes de que nos vamos, yo la voy a nombrar, sí o sí. Bueno, me lo dije a mí misma, no se lo dije a ella. Nati Siquecita. Siempre nos escribe. Así que le mando una mención a Rosa, un abrazo grande, aunque sea al final del episodio. Y muchas gracias a todo el resto, a todos los chiquillos que nos siguen mandando y que de repente nos mandan también noticias de distintos posts en otros lugares, incluso noticias que reviven casos de los que nosotros ya hemos hablado. Uh-huh. Hoy día nos llegó alguien que había, o sea, una noticia sobre el caso de Asunta Basterra, ¿te acuerdas? El de la niña de España. Que no quise publicar el caso porque fue muy criticada cuando hicimos ese caso, así que no lo quise revivir, pero sí, muy interesante. Así que eso, ya, pues, cabros. Besos, abrazos. Nos vemos pronto. Chao.